Pastora Aida, bienvenida. Bendiciones, un gozo de Amén. estar aquí también otra vez. Hoy vamos a estar hablando las cosas que nadie me dijo de la viudez y vamos a estar comenzando con el mapa de las emociones y el duelo. Y hoy vamos a identificar lo que sientes para poder sanar. Y vamos a hablar de lo que sentimos y de por qué no hay un manual de instrucciones para el dolor y cómo trazar nuestro propio mapa emocional para que podamos sanar. No hay una forma correcta de vivir un duelo. Tu dolor es tan único como tu huella digital y el duelo no es solo por muerte, es cualquier pérdida, puede ser un trabajo, una relación, un sueño, la salud o incluso una etapa de la vida que se cerró. Y ahora vamos a pasar a describir los tipos de duelo, pero sin antes que nuestra pastora y doctora Aida Fuente nos salude. Les saludo en el nombre del Señor y estoy contenta de estar aquí otra vez para poder discutir todas estas cosas de las cuales necesitamos aprender y recibir sanidad. Los temas están maravillosos en esta noche. Creo que muchas cosas lindas va a hacer Dios antes que nada. Vamos a orar antes que nada, sí. Padre, damos gracias porque nos permites, nos das el privilegio, Señor, de ser portadoras de este don de sanidad a través de esta charla en línea. Y que todas aquellas personas que estén al alcance de nuestra voz, que su oído esté atento a lo que tú tienes que decir, ya que tú pues has trabajado con nosotras a nivel de sanidad para que podamos sanar a otras y a otros. Y en esta noche pondremos en práctica lo que tú nos has enseñado y cómo pudimos superar varias áreas de esos diferentes tipos de lutos que nos han alcanzado, que nos han tocado. Gracias por Lenalí, Padre Dios, danos sabiduría para poder expresar lo que tú tienes que decir. Aquí estamos como vasos boca arriba, para que tú nos llenes de tu sabiduría, de tu empatía, de tu amor, que podamos impartir hoy cambios y a la misma vez un gozo nuevo para un nuevo comienzo. Y que hoy termine la tristeza y comencemos a vivir de nuevo y a disfrutar la vida que tú nos tienes por delante. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Amén, amén. Bueno, esta plática va a ser tipo entrevista entre la pastora Aida y yo. Y vamos a estar Ella hablando, siempre, siempre me entrevista. Dale. vamos a estar ahora mencionando o clasificando los tipos de duelo. Y la psicología reconoce 8 tipos de duelo y cada uno es una respuesta válida ante la pérdida y no hay jerarquía en el dolor. Y el primer tipo de duelo es el normal o adaptativo. Adaptivo. Pastora Aida, ¿qué es este duelo normal o adaptativo? ¿O cómo puede usted describirlo? Diríamos que normal, porque es lógico que nos suceda, los que sentimos es lógico, es natural, es normal. Y ese dolor pues va a fluctuar y se atenúa con el tiempo. Nosotros tenemos que darle permiso al dolor a que tome su rumbo y salir al otro lado. Y el tiempo nos trae alivio gradualmente si ponemos de nuestra parte, porque hay personas que les gusta vivir en el dolor o quizás en la angustia, porque creen que haciendo eso son fieles a la persona que se fue y no es cierto. Ok, Amén. pues esa es la señal clave, que el tiempo trae un alivio gradual. Si le permitimos. Claro. El próximo tipo de duelo es anticipado. ¿Y cómo podemos describir este duelo anticipado, Pastora Aida? Es el duelo que ya comienzas a sentir cuando la persona está enferma, y no hay vuelta atrás. Esa persona pues está
ya el tiempo es corto y ya empezamos a sentir ese luto. Si puedo acomodar algo aquí, yo siempre le doy gracias a Dios por esa temporada, porque es una temporada de preparación, aunque cuando sucede es otro impacto, pero le doy gracias al Señor y le digo a otras personas, Dios nos da el tiempo de preparación, pero no lo aprovechamos, muchas personas no lo aprovechan y cuando viene el momento, pues entra una locura horrible porque no hay esa aceptación de que esto iba a suceder. Am, ocurre, ¿verdad? Como dije, cuando ya es una pérdida terminal y comienzan a suceder los sentimientos contradictorios en esa segunda parte de anticipación, los por qué, los sentidos de culpabilidad. Estamos hablando en cualquier relación. Como tú dijiste ahorita, puede ser un trabajo, puede ser una relación de noviazgo, una separación, un abandono de un padre, una madre, o de una persona muy amada que se desaparezca y tú no los veas más, de un animalito que tú pierdes, que querías mucho, que es parte de tu vida diaria. Así que el luto se refiere a bastantes cosas, a otras cosas también que nos da el mismo sentimiento. Y ahí pues esos sentimientos contradictorios. Muchas personas dicen, ¿por qué? Empiezan a negociar con Dios, ¿por qué no me llevaste a mí? ¿Por qué tenía que ser él? ¿Por qué tenía que ser ella? Y empezamos a decir cosas tontas, pero que para uno pues significan mucho y es resultado del dolor. ¿Ok? A medida que vayan entrando, si quieren, por favor, déjenos en los comentarios de dónde nos está viendo. Déjenos un saludo si tiene preguntas, por favor, también en el chat para poderlas comentar y poder contestar sus preguntas. El próximo duelo, complicado y prolongado. ¿Y cómo podemos describir este duelo, Pastor Aida? Ese duelo es el que permanece intenso y es paralizante e interfiere gravemente con tu vida diaria. Hay personas que se encierran en un cuarto oscuro, no quieren visita, no quieren salir, ya no quieren vivir. Es como que la vida terminó. La vida terminó con esa persona, pero no tu vida en sí. Y el problema aquí es cuando no hay evolución en el tiempo. O sea, no hay progreso, en otras palabras, no echamos hacia el frente. Tenemos miedo al que dirán, tienes miedo a que las personas no te encuentren sufridas suficiente, ¿me entiendes? Ay, pero qué bien se ve. Pero si ustedes oraron por mí para que yo estuviera bien y ahora no me quieren ver bien. Ese era mi argumento. Ay, pero Ujú. qué bien se ve, ella no parece ni que se le murió el esposo. Sí, seguro que sí, pero ustedes oraron por mí para que yo estuviera bien, ¿no? Así que el problema es cuando no hay evolución en el tiempo. Decimos que el tiempo sana, no, que nos sana es el Señor y ponemos de nuestra parte, pero cuando tú ves que una persona no está avanzando, no está evolucionando, no está transicionando hacia la sanidad, entonces hay que hacer algo. Aquí tenemos que intervenir a nivel clínico, ¿verdad? Porque ya hay un problema de depresión. Ok. El próximo tipo de duelo es inhibido o ausente. La cuatro, Ay, perdón, desautorizado. desautorizado. Ay, ay, ay. La pérdida no es que validada socialmente. Si es una mascota, es el trabajo, la relación informal, es que la gente no considera que eso es un luto válido, pero para la persona que lo está experimentando lo es. ¿Cómo tú me vas a decir que se me fue mi jazz y mi perrita que estuvo conmigo 14 años y no la voy a sufrir? Seguro, a veces que la escucho por ahí caminando, dándole a las patitas. Y se sufren tanto o igual que un ser querido. Sí, sí. Carlos, mi hijo Carlos entró en pánico cuando yo despertara y la viera en la mañana, sí, y entonces él entró en su pánico porque para él también fue una pérdida más, acabamos de perder a nuestra mamá, a mi mamá, abuela de él. Él la envolvió en una toalla y la metió en el freezer, de un freezer que tengo afuera,
en el garaje. Ahí la envolvió y ahí la metió para que yo que no la viera. Yo siempre la iba a ver, pero el plan de él era llevarla a casa del amigo, que fue lo que hizo después y el amigo la enterró en su patio, donde él tenía también un cementerio de perritos. Ujú, Sí, yo en la otra casa también tenía un cementerio de perritos, tenía allí como seis. ujú, Y es doloroso y a veces vemos un perrito que se parece a ella o vemos las fotos y trae memorias. Fue algo que nos dio amor en un tiempo, pero la gente no valida de eso. Es como eso no está autorizado, ese luto no está autorizado. No tienes derecho a sufrir por esto, porque eso es una tontería. ujú. No lo es Así, en realidad, no lo es. no, no lo es. Ujú. El próximo luto es inhibido o ausente. Esto es un peligro muy grande. Esto es un peligro muy grande. A veces las personas quieren hacerse las más fuertes y no demuestran el dolor o no lo quieren demostrar. Lo que es para mí una tontería, porque cuando tú estás contento se te nota, cuando tú estás triste se te nota, cuando estás enojado, son emociones que salen a la superficie, ¿no? Entonces, suprimir el dolor puede manifestarse más adelante de otra forma. Esto lo he visto muchas veces. Y como síntomas físicos, explosiones de ira, de coraje, explosiones emocionales de todas formas, porque esa es la negación persistente que Mm, existe en el dolor. Ese para mí yo encuentro que es uno de los más difíciles, problemáticos para sanar. ok. El próximo es el uno traumático. Wow. Este traumático es las pérdidas repentinas, un suicidio, un accidente de auto, cualquier tipo de accidente mayor, el avión se cayó, Ujú, am, cualquier tipo es una pesadilla en realidad. Las personas, yo tengo mucha empatía, aunque no pasé por eso en sí, mis pérdidas fueron por enfermedad, pero tiene que ser muy doloroso tú recibir esa noticia. Tengo un amigo, o tenía un amigo policía, que el trabajo de él fue herido en New York, él era un policía muy prominente allá y yo le llamaba Serpico. Si alguien sabe de la película de Serpico, es un policía que lo traicionan y le disparan en la cara, qué sé yo, un revolú ahí grandísimo que la hizo Al Pacino. Y él quería seguir trabajando, pero el trabajo que le dieron fue de escritorio. Y el trabajo que él tenía que hacer, ellos se mudaron para acá, compraron casa y qué sé yo, y el trabajo que él tenía para hacer era ese, de llevar la noticia cuando alguien fallecía en un accidente o algo así. Dice que es lo peor que le puede pasar a una persona, y yo lo sé porque yo he tenido que hacerlo. Pero am, esas pérdidas violentas, vas a tener recuerdos intrusivos, vas a entrar en un shock, a la persona le dan pesadillas. Y son síntomas similares al estrés post-traumatic, post-traumático. ¿Me salió? sí, Es una de esas que tú la mezclas con el inglés y el español. Y es muy difícil. Bueno, ella era más amiga de Carlos, mi hijo, y ella estaba de regreso a la casa y era de noche y vio ese revolú, como decimos los boricuas, en la calle de ambulancia. Tú sabes que aquí viene todo el mundo cuando hay un choque o hay... ujú, Y ella pues ella no quiso aceptar de momento lo que vio, porque lo que vio fue el carro de su hijo ya todo magullado, todo, no le sobró nada que el carro. Y el que estaba allí dentro era su hijo. Pero mm, ella llegó a verlo, ella llegó hasta donde estaba él muerto. Imagínate ese impacto tan terrible por el resto de su vida porque ella lo vio. ujú, Tengo otra amiga que su hija se suicidó ahorcándose y ella pues unas cuantas veces la muchacha trató y una de las veces que ella llegó a tiempo y la pudo bajar con la ayuda de un vecino,
pero a la larga ella cometió el mismo acto y eso pues lo sufrí muchísimo con ella porque ella es mi amiga de la niñez y es muy impactante, muy, muy, muy impactante. También le he visto pasar su luto prácticamente sola. Y eso también, pues, un poco dice, pues a veces tú tienes compañía y tienes personas alrededor tuyo, pero no están capacitados para darte un poquito de amor. Y hay veces que uno no necesita palabras, lo que necesita es alguien que te abrace y que te diga, va a estar todo, va a estar bien, Dios está contigo, cosas así. Pero en este caso, pues, se te queda ese trauma de una muerte trágica, de tú haberlo visto, experimentado, estar ahí y verlo cuando sucede. Ujú. Mi hijo tuvo una muerte trágica, Violenta. Ujú. violenta, pero gracias a Dios yo no tuve ese de verlo ahí. No lo Este, presenciaste. Sí. no lo presencié y pero igual esa de repente eh, Sí. causa yo estuve como un tiempo como adormecida, pero después a los 6 años fue que entonces yo vine y estuve llorando. El mismo día que cumplió los 6 años fue que yo me desbordé llorando. Te puedo hacer una pregunta, no me la tienes que contestar. Ujú. ¿Qué, qué causó, después de tanto tiempo, qué causó? Porque era su cumpleaños, ¿o qué te causó? ¿Cuál fue el detonante? Creo que era porque ese día fue el día de la noticia. Ok, ok. Y Y eso eso. te causó Ujú, eso es el post-traumatic syndrome, que después que pasa 6 años después, imagínate. Am, pero eso no quiere decir que no habías podido soltar lo que tenías dentro, no tuviste nunca la oportunidad. Y si tú eres un poquito como yo me envuelvo en muchas cosas para opacar esa área, para ujú, que, para disimular, te lo pongo así, que estoy teniendo la última etapa. Yo brinco de la primera a la última, que es casi imposible, ujú, de aceptación. Con mi esposo yo fui de atrás hacia adelante, con mi hijo fui de atrás hacia adelante, de aceptar que, pero no, ahí ¿cómo es? Hay un espacio que tenemos que darnos ese lujo, le llamo yo, por falta de otra palabra, de llorar, de gritar, de desahogarme, de buscar otra persona y que me escuche. ujú, Y abrazar a esa persona, que me abrace, que me haga sentir que no estoy sola y muchas veces que no soy la única. ujú, Ese es el problema, que no somos los únicos. Tú te puedes imaginar a María, la madre de Jesús, allí en el Calvario, en el Gólgota, ujú, mirando a su hijo en una cruz sangrar, porque María sabía que Jesús iba a morir, ella sabía que a eso fue que él vino, pero no sabía cuál iba a ser el final de él, cómo iba a ser ese final en aquella cruz. Eso para mí es muy, muy, muy impactante. Quizás nadie piense eso, pero yo lo pienso, yo soy así. Tenemos una pregunta y dice, ¿cómo podemos identificar que el luto nunca se ha superado o nunca se pudo superar y se ha convertido en un obstáculo de superación personal? Es lo que hablábamos ahorita, ¿verdad? Estábamos hablando de ese dolor que no se va, que sigue, pero la pregunta es cómo sabemos si hemos sanado. ¿Cómo identificar que hemos superado y que no se haya convertido en un obstáculo? Pues el día a día se hace más fácil porque el tiempo es nuestro aliado, el tiempo de oración, el tiempo de búsqueda de Dios, el tiempo de intimidad con Dios, de tener un equipo alrededor nuestro que a veces no nos damos cuenta. Y uso la palabra equipo por falta de otra palabra, pero tenemos que tener un equipo de apoyo a nuestro alrededor, que lo hay
muchas personas se acercan para ayudar y una comunidad de apoyo. sí, de apoyo. Y comenzamos a ver que todo, que ya vamos soltando, que ya puedo ver su foto sin llorar, que ya puedo preparar su comida favorita sin llorar. Mi Luis, mi hijo menor, que falleció hace 3 años, mi Luis le encantaba el pollo guisado. Él no sabía ni pronunciarlo. Decía, mamá, hazme pollo guisado. Que el inglés de él, sí. Y, y eso para él era, y es uno de mis platos favoritos, me encanta cocinarlo, a todo el mundo le encanta, pero cuando lo tuve que hacer por primera vez y él no estaba, en las navidades, mami, no te olvides de hacer los guineitos que tú haces, con mollejita y esas cosas, y tenía que hacer extra para él llevárselo para la casa. Son cosas que por un tiempo yo no cociné. Entonces me di cuenta que el día que piqué el pollo, que lo eché en la olla, que lo hice como a mí me gusta hacerlo y como a él le gustaba, no me dolió. No lloré, sino que me reí y hasta pensé que él iba a entrar por la puerta por ahí a buscar su pollo guisado. Ujú, ujú. ¿Entiendes? Y ya tú vas viendo que los días son mejores, que un día te levantas y abres la puerta del frente o la ventana de tu casa y ves el sol y te alegras y más si sabemos que esa persona está descansando en el Señor. Am, es cuestión de espacio y de tiempo que uno se da y la misma vida te deja saber que has cruzado al otro lado. Es como en un divorcio, te divorcias de tu marido y entra ese odio y esa repugnancia y esa cosa y un día de momento lo ves Y ya. Ujú. y tú dices, qué pérdida de tiempo, sí, enojada por nada. Así Ujú, es, así es. ujú, Pero la vida misma te enseña que ya estás mejorando. ujú. Ujú. Bueno, nos quedan dos más, es el luto colectivo. El luto colectivo, la palabra lo dice, es compartido. Cuando nos Ujú. juntamos todas nosotras, las viudas, y las que están practicando a ser viudas. Ajá. Así le dice el esposo de una amiga mía, dice, yo sé que tú te vas con Aida y con las muchachas por ahí, con todo ese chorro de viuda, porque tú estás practicando para cuando yo me vaya. No sabe él no tiene idea. Y es compartido, es una comunidad, es una sociedad, es un grupo de mujeres o hombres que se juntan. A ellos se les hace más difícil porque les gusta quedarse callados y no compartir como somos nosotras somos más vocales, más verbales, más hablando, ¿no? Tú sabes cómo somos nosotras y qué sé yo. Y tras una tragedia y un desastre, tenemos que apoyarnos. Aunque tú no hayas experimentado lo que esa persona está pasando, y ojalá nunca nadie lo tenga que experimentar, pero estamos ahí, nos empapamos de la palabra para tener una palabra de aliento, leemos la Biblia y decimos lo que Dios quiere decirle, y ese tipo de cosas. Es cuestión de tener personas cerca que tú sabes que puedes contar con ellas. Hablamos la otra vez, la semana pasada estuvimos hablando que muchas personas dicen que el primer año es el peor y nosotros estuvimos de acuerdo porque somos viudas de que no es el primer año, es el segundo, que el primer año todo el mundo está pendiente a ti, te traen comida o te llevan a comer, te llaman por teléfono, ya el segundo año te sueltan, ya no viene nadie a visitarte. Esa para mí ha sido la parte más difícil, como que te sueltan y ella va a estar bien, o ya ella está bien, o creen que yo soy la persona más fuerte del mundo y que yo voy a estar bien. Pero también uno se quebranta, aún los más fuertes vamos de rodillas porque ya no aguantamos más. Y el dolor grupal, con mucha solidaridad, es el dolor que compartido. Compartimos nuestras historias, compartimos nuestro dolor, nuestra angustia y cruzamos al otro lado. Lo peor es estar solo en ese tiempo. ¿Qué U se hace? otro ejemplo de un duelo colectivo es las tragedias, esta tragedia que sucedió en Venezuela, Horrible. cuando la comunidad entera
sufre por la muerte de toda una sociedad, de toda una familia. Que no son ni familia de uno, ni amigos, ni los conocemos, pero sentimos el dolor de los demás. Ujú, y se muestra la solidaridad como pueblo, como nación. Yo leí algo una vez que me impactó muchísimo de el niño que le dice al papá, wow, papi, qué tragedia, qué cosa tan grande, qué cosa tan terrible. Y el papá le dice, observa a los que ayudan, observa a los que ayudan. Y el niño comenzó a ver las personas que llegaban al lugar a ayudar y dijo, es cierto, siempre hay alguien que ayude. Esa es la comunidad de ayudas, Ujú, los que empatizan, los que aman. Tú sabes lo lindo que yo experimenté cosas muy bonitas. Tú te crees que todo el mundo se lleva contigo y te quiere bien y eso no es cierto. Pero cuando mi esposo falleció, aparecieron personas que se habían ido de mi vida enojadas conmigo, porque yo digo que hay gente enojada conmigo por cosas que ellos mismos me hicieron. Y hay personas que estaban enojadas conmigo y vinieron a reconciliarse y fueron de mucho apoyo. Y yo los recibí con mucho amor. ¿Qué voy a hacer? Y en el momento en que yo estoy pasando una lucha tan grande emocional como, tú sabes, sería como otra, y da un alivio maravilloso de saber que esa persona pues se excusó y de corazón te pidió perdón. Tú no sabes ni qué fue lo que hizo, lo que hiciste, qué fue lo que pasó. Pero en este tipo de cosas pues hay como reconciliaciones. La ujú. gente le da pena, le da dolor. Personas que lo quisieron mucho a él y a pesar de que estuvo, ay, que yo pude haber venido a verlo aquí, nunca vine. No sabía que era que estaba tan malito. Bueno, tú no me ves en la iglesia. Estoy en el hospital metida de cabeza con él. Pues llega allí. Muchos llegaban al hospital que es bastante lejos de donde nosotros vivíamos, perdón. Y ese grupo de gente linda que aparece, los que vienen a orar, los que te dicen de lejos que no pueden llegar, pero estamos orando por ti. Tú sientes esa empatía y esa solidaridad. Ese es el Y, colectivo. ajá, y nuestro último tipo de duelo es el distorsionado. Una pequeña pérdida activa el dolor que no se ha resuelto antes y genera reacciones desproporcionadas porque todavía, o sea, se van sumando Sí, diferentes duelos sí. a a nuestra vida sin haber procesado uno, entramos Sí. en otro sin haber procesado ese segundo y así sucesivamente y por eso es que entonces la persona entra como el estrés postraumático. Es que tú dices, que no salgo de una, que estoy metida en otra, es que mira que este dolor empujó al otro y empiezan a salir cosas que se quedaron viejas. Conocí una muchacha que ella perdió un bebé y luego pues la cuñada y el hermano perdieron un bebé y por supuesto tuvo que ir al funeral porque era su sobrinita, una cajita así pequeñita. Pues ahí salió todo lo que ella había guardado porque vio a su niña volver a repetir aquella escena, aquella cosa tan terrible de perder una criatura tan pequeña que no tenía ni un año todavía. Y pues es un poco difícil porque tú quieres aconsejar y quieres decir las palabras correctas para bregar con este luto inmediato, pero no te das cuenta que tienes que bregar con el viejo, con lo que se quedó atrás, que está surgiendo, está tomando efecto en este momento por causa de la nueva pérdida. Y se juntan las dos cosas. Ujú. Y eso puede tardar en sanarse porque tienes que sanar aquel luto viejo con esto nuevo, que lo que hizo fue traer a la superficie lo que verdaderamente estabas guardando dentro de tu corazón, que no sufriste correctamente o no sanaste correctamente la palabra cuando sucedió. A mí, yo tuve la experiencia de que perdí a un ser querido eh, y no se cerraron conversaciones no concluidas.
no se hablaron cosas que debieron haberse hablado. Ujú. Y cuando la persona fallece, yo me quedé como en una molestia, coraje. Sí, Y obviamente no podía concluir conversaciones con la persona, así que lo que yo pude hacer fue escribir todo lo que yo estaba pensando en ese momento con coraje. sí, Escribí muchas páginas, muchas páginas. Después, a medida que fui escribiendo, se me fueron disminuyendo las palabras hasta que ya concluí de escribir y ya todo, ese coraje se había ido, ya pienso que ya, bueno, pienso que ya está concluso, pero pues, esta es una manera que yo pude utilizar lidiar con para... las cosas. Ujú. Sí, y como te dije, es magnífico, magnífico. You got a bestseller ahí. Es magnífico escribir, escribir, ponerlo todo en orden, hacer ese mapa de emociones y sentimientos y creer en el fondo de que esa persona está de una forma u otra, aunque no es cierto, escucharte o por lo menos te lo pongo aquí, ojalá que el cartero te llegue con esta carta. Eh, yo no pude hacer, no hice eso, pero lo encuentro magnífico y siempre se lo aconsejo a las personas, escribe, escribe. A partir de ahí, cada vez que tengo algo en la mente que me está molestando, pues lo escribo. Antes de dormir me pongo a escribir Sí, cualquier cosa que tengo en la mente y ya lo dejo ahí y cerrado. caso cerrado, caso cerrado. No cambia tu sentimiento, no cambia tu esencia como persona. Conocí una señora que a los 6 meses del esposo fallecer, ella se volvió a casar y todos los hijos se le viraron en contra y la familia y qué sé yo. No hay un tiempo, no hay un tiempo y las cosas pasan y Dios sabe lo que la hace cuando te trae otra persona que te ayude a cruzar ese otro lado, que te ayude a criar tus hijos. Y quería hablar de eso un momentito, si me permites, quería hablar que en esta época moderna pues se hace más fácil, porque cuando yo me criaba todo era un secreto, váyase para el cuarto, los muchachos no pueden estar donde están los adultos, entonces los niños tenían que lidiar con sus emociones y nadie le daba la mano, eso para mí siempre fue impactante. Cuando pasamos por el huracán Ian, que fue tan extraordinario, fue tan grande, antes que eso habíamos tenido en el 2004 otro huracán, el huracán Charlie, que no fue de la misma intensidad que Ian, pero fue grande y hizo mucha destrucción aquí en Port Charles, entró por el Golfo de México y entró derechito en nuestra ciudad. Y cuando salimos a la calle, encontramos unos ancianos en una esquinita llorando debajo de un árbol y nos acercamos a ellos. Yo llevaba un termo con café a que nos encontráramos y bueno, que hasta el viejito no tomaba café, aquel día tomó café. Y estuvimos hablando con ellos y ella decía, mis nietos, yo lo que estoy sufriendo es por mis nietos, que tienen que estar sufriendo, que sus papás que no, que a lo mejor no le explicaron. Y ese era el dolor de ella. Y hicimos una oración allí rapidito por ellos. Y pensé, ella tiene tanta razón. Nosotros no preparamos a los niños para las tragedias. Ujú, Y ahí viene, en cierto modo, que las personas guardan ese duelo. Ahora de adultos, pues lo llevamos dentro sin dejar que las cosas fluyan. Y a mi hijo se le murió un amigo muy amado de él, compañero de pescadera y de vida y de este y del otro, amigos del mundo. Y, y cuando él falleció, un muchacho joven y tuvo un ataque al corazón, un infarto, mi hijo estaba devastado. Y fuimos al velorio y cuando él lo vio allí acostado, mami, no puedo, no puedo. Y nos fuimos afuera y él habló con la mamá del muchacho y traté de consolarlo. Él tenía un desconsuelo terrible. Eso me impactó muchísimo porque él es más, yo creía que él era más fuertecito que el otro en cuanto a las emociones.
y ese día pues no me lo dio a demostrar. Yo le pedí hasta perdón, le dije, papi, perdóname que no hubo tiempo para, cuando eras pequeño, prepararte para una cosa tan real. Cuando mi papá falleció, que él no pudo ir a Puerto Rico, él también quedó aquí devastado. Me llamaba cada 5 minutos. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo ya va? Enterraron al viejito, al abuelito. No, papi, todavía le tenía que estar explicándole cosas. Tampoco nos preparamos y aun cuando estamos pues mayores, esa forma de lidiar con esos asuntos se nos hacen muy difíciles. Imagínate, yo soy capellana en el hospital. A cada rato me llaman. El señor de la funeraria, de una de las funerarias de aquí, que lo que hay son dos. Siempre que tiene el problema de que tiene personas que no hablan inglés, pues tengo que ir allá, tengo que hacer el servicio y pasar por toda esa situación otra vez. Yo te dije que salía, estando en el cementerio enterrando a mi mamá, él me dice que necesita que yo vaya y le haga el servicio a un señor, a una familia que no hablaban inglés. Y él habla español, pero que no era de qué tan bueno para él hacer el servicio, Ujú, dice él. Y siempre voy. Entonces, durante la época del COVID, que vi tantas personas fallecer, ya se hace como está natural, es tratar con las personas, tratar con los niños. Y siempre digo, no olviden los niños, no olviden hablarles, no olviden hablar, no olviden explicarle a los niños la transición de la muerte, porque los adultos no la entienden, los niños no lo van a entender tampoco. ujú, Y yo siempre le digo, Jesús dijo que la muerte era un sueño y que todos dormimos hasta que él regrese y escuchemos la trompeta. Te lo dice el libro de Tesalonicenses. ujú, Así que todos los que están en Cristo duermen y que los niños se fueron derechitos, que Jesús dijo que de ellos es el reino de los cielos. A ellos no hay que juzgarlos, a ellos no hay que llevarlos al juicio divino, no hay que hacerle nada porque ellos no saben. ¿Entiendes? Ah, Ahora, ¿hay ajá. una forma correcta de sentirse eh, durante este proceso? No, no, porque todos no somos iguales. Todos lidiamos con lo que tenemos de frente como según nuestro entendimiento, según nuestras emociones, según nos hayan educado, según entendemos las cosas, perdonando la redundancia. No, yo Todo no, es válido. Lo que se ah, siente es válido, sea lo que sea. Es sí, y parte del proceso. es normal, es natural, explote por donde explote, sea como sea, es natural. Dicen que los primeros 2 años pues va bajando el tiempo, va bajando las cosas y que ese periodo de tiempo de los 2 años es el tiempo que toma nuestras emociones de balancearse. Ujú. Eso lo veo yo constantemente. Hay puntos, hay puntos importantes que mencionar y es que variabilidad. Algunas personas necesitan hablar, otras personas procesan el dolor en silencio y ambas formas son válidas. Sí, No es un proceso lineal, no siempre ocurre en orden, es normal retroceder o saltar fases. La pérdida no es solo la muerte, también vivimos duelos al perder nuestra identidad, en el divorcio, en la jubilación. Hay personas que cuando en ese proceso de jubilación sienten que ya no son la misma persona porque no están conectados perder la identidad, a sí, su trabajo, a lo que estaban sí, haciendo, ahora se encuentran sin hacer nada. sí. Igual que los militares salen de servicio y ya encuentran que no tienen lugar en la sociedad porque ya Ujú, no están haciendo lo que estaban acostumbrados a hacer. sí, Eh, eso es cierto, eso es cierto. mm, Sí, y el cuerpo nos habla, la fatiga, opresión en el pecho, insomnio, cambios en el apetito. El cuerpo habla lo que nosotros no podemos expresar. sí. ¿Alguna de ustedes que nos está escuchando tiene preguntas? ¿Quiere hacer alguna pregunta, un comentario? Pueden abrir su micrófono y compartir con nosotros algo de su proceso, de su experiencia. Son bienvenidas y bienvenidos a compartir. Como yo le digo a la iglesia, no hablen todos a la vez.
Ajá. En lo que alguien se decide a hablar, bueno, continuamos. Dice, ¿cuánto tiempo debe durar el duelo? Pues no hay un tiempo, no hay cronómetro. Cada persona procesa a su ritmo. No te compares con nadie. Lo importante no es cuánto tiempo pasó, sino hay, aunque sea mínima, algo en el camino se está sanando, pero tiene que darle la oportunidad a eso, hablar, buscar una comunidad de apoyo, una amiga. eh, no debe sentirse uno temeroso de lo que piense la otra persona porque es un proceso y por eso es que es tu amiga, porque tiene la capacidad de poder brindarte apoyo, un ¿Cierto? consejo, una palabra de ánimo o algo que no puedas ver, pero ella lo pueda ver y te lo puede compartir. Es Ah, normal sentir enojo con Dios o con la vida. eso sucede muchas veces. Lo primero que la persona piensa es enojarse con Dios porque oramos para que esa persona se sane. Y hasta muchas personas te profetizan o te dicen que se va a sanar, se va a levantar de ahí, ya tú verás cuando ya Dios tiene otro plan. Por eso que Jesús nos enseñó a que oramos, Padre, que se haga tu voluntad. Yo siempre decía, Señor, que se haga tu voluntad. Y con la última muela de atrás, yo se lo decía al Señor porque yo prefería que Él se pusiera mejor. Cuando el doctor me dijo que no había para él esperanza en realidad y no lo pusieron en la lista de hacerle un trasplante de hígado, tú sabes, no había esa esperanza, pero nosotros nos recostamos de la esperanza de Dios, de lo que Él nos dice. Él es el Dios de sanidad, pero algo dentro te dice, esto va a suceder, prepárate que esto, tú sabes, él va a fallecer y tú desfalleces con él, con esa persona. ¿Cuál es la pregunta? Que si es normal sentir enojo con Dios o con la vida. Yo le digo a la gente, perdonen a Dios. Cuando dije eso por primera vez en una congregación, la gente se quedó, ¿what? Ya, perdonen a Dios, porque nosotros le echamos la culpa a Dios de todo. Si perdiste el trabajo, se te murió el perrito, se te murió el marido, la suegra, nadie, como que mucha gente no le importa. Pero también yo amaba mucho a mi suegra. Yo la quería muchísimo. Cuando ella faltó, pues también fue una pérdida muy grande, porque ella era la matriarca de la familia, pero bueno. ¿Y por qué enojarnos con Dios? Dios es el dador de la vida. Y Él es el único que tiene el derecho de darla y de quitarla. Y nuestro tiempo ya está establecido. Y esto sucede mucho cuando son muertes trágicas. Ese impacto grande cuando es un niño. am, eh, le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué tú permitiste que esto pasara? Le hacemos un montón de preguntas y todo eso también es normal. Ujú, Él lo entiende. ¿Y quién mejor que Él para entendernos si Él también le mataron el de Él y de una forma muy drástica? ujú. Y tenemos que perdonar a Dios. Yo le he dicho, yo te perdono. Eso suena raro, ¿verdad? Suena muy, muy raro, pero es cierto. Bueno, para mí es cierto. Muchas personas se enojan con Dios, pues perdone a Dios Ujú. por hacerle pasar por lo que le hizo pasar, que usted cree que él le hizo pasar. Eso es así. Sí. Tenemos un comentario y dice Ruth que es indispensable hablar de la muerte y educarnos para ayudar. Ahora, ¿qué me dicen de la condolencia, sobre todo en las redes? Vemos que se escribe lo mismo y en ocasiones comentarios que no se deben hacer. Esa es mi lucha todo el tiempo, sin ninguna base bíblica, los disparates. El pastor Raymond te está cuidando del cielo y yo digo, el pobrecito se fue a descansar y acá anda velándome a mí detrás de mí, yo que no me estoy quieta. Esos son cosas que no tienen base bíblica y tenemos que prepararnos. Una de las cosas que yo quisiera que todo el mundo, cristiano, pastores, consejeros que todavía no saben dar el consejo correcto, por favor, prepárese, empápese de información de lo que dice la Biblia, dónde van los muertos, que el purgatorio no existe, que nadie está en el cielo, solamente el espíritu.
fue a Dios, dice que vuelve a Dios que Él lo dio. Nuestro cuerpo se desvanece en la tierra o en lo que hagan con ese cuerpo que no tiene ningún tipo de valor, porque cuando resucitemos con Cristo tendremos un cuerpo nuevo. Ujú, Imagínate, sin arrugas y sin mancha, vamos a estar bellos. ujú, Y tenemos que leer lo que la palabra nos dice. El libro de Eclesiastés nos habla de que es un sueño, de que el que muere nada sabe. El que está vivo sabe que va a morir y el que muere nada sabe. ujú, ¿Ve? Solamente ese descanso eterno. Esa persona no vuelve a verte, tú no vuelves a verla, no vienen a visitarte. Si alguien viene a visitarte, no es esa persona, es un demonio tomando el lugar de esa persona, haciéndote creer que son ellos. ujú. Con eso hay que tener un poco de cuidado porque educaron a las personas muy mal en esto. Pero es muy buena la pregunta que hizo Ruth. ¿Qué? Tenemos otra pregunta. ¿Y qué debemos evitar hacer o decir a una persona que no ha podido superar el luto después de pasados los años? No, a los 3 días de mi esposo haber fallecido me dijo una señora, ay, mija, ni llores porque ya el otro viene por ahí de camino. Y Ok. me dio un coraje tan y tan grande que le enganché el teléfono. Me dio un coraje tan y tan grande. No es lo mismo. Y tú no te buscas otra persona para tomar el lugar de otra. Nadie puede hacer eso, ¿entiendes? Pero a veces que, a veces que no se sabe qué decir, pues digo cualquier cosa. Ujú. Eso es así. Y ahora entramos con la palabra, ¿qué dice la palabra? ¿Qué nos dice Dios sobre el dolor? Y la Biblia no nos promete una vida sin dolor, nos promete algo mejor, que no estaremos solos en él. Ujú. Y dice el Salmo 34:18, que Mi cercano favorito, está el Señor a los quebrantados de al contrito de corazón, corazón. y Dios Sí, no se aleja cuando sufrimos, se acerca. sí. Y yo cuando tuve ciertos días tristes o ciertos días de angustia, siempre recuerdo estos versos. Es importante que nosotros memoricemos la palabra porque son la palabra la que nos va a brindar aliento en estos tiempos, en esos días, cuando uno está más decaído, cuando uno tiene angustia, cuando uno tiene ansiedad. Usted reclame la palabra, recita la palabra y la palabra es la que los va a fortalecer. Dice en Juan 11:35 que Jesús lloró. El Hijo Ujú. de Dios también lloró. Tu llanto no es debilidad, es humano, es de humano llorar. Sí, Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. consolación. El duelo nos acerca al consuelo de Dios. Mateo 26:38, mi alma está muy triste hasta la muerte. En Getsemaní Jesús no Eso lo dijo fingió él mismo una lo dijo. fortaleza. Ujú. Él presentó su angustia ante el Padre y también tú puedes hacer lo mismo. Y Romanos 12:15 dice, llorad con los que lloran. Y a veces el mejor consuelo es simplemente tener a alguien que nos escuche y sin juzgar. ¿Algo que quiera aportar, pastora? No, no, perfecto, perfecto. El Salmo 34 es mi favorito. Y siempre que estoy en angustia, corro a ese salmo. También me gusta el Salmo 57:1, donde dice, bajo la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Ese texto me sostuvo a mí por mucho tiempo, en muchas ocasiones de mi vida, en muchas situaciones me ha sostenido. Am, el llorar no es debilidad, es de humanos y es necesario. No olviden que todas estas emociones las puso Dios en nosotros con un propósito. Él las puso en nosotros con un gran propósito. Y también el próximo paso, el 8, son las herramientas prácticas para sanar, Ujú. que no estamos solos. Dice ella que ella escribió la técnica del semáforo. Esta herramienta te ayuda a identificar tu estado emocional en tiempo real y saber qué necesitas en ese momento. El rojo dice necesito aislamiento y silencio.
está bien retirarte, no tienes que explicarle nada a nadie, y menos a personas que no te van a entender. El amarillo dice, necesito hablar con alguien de confianza. Busca a esa persona o escríbele a Dios en tu diario. El verde, tengo energía para dar un pequeño paso. Camina, lee, trabaja. Un paso es suficiente. Así que tenemos que expresar y Ujú. permitirnos a nosotros el cruzar. Aunque nos digan locos, aunque nos digan locos, o sea, hay personas es que no van a entender tu proceso, no lo pueden entender, Ujú. pero hay que seguir adelante, hay que cruzar. No, leí un libro muy interesante, no sé si tú lo has leído, se me olvidó quién lo escribió, pero se llama No te mueras con tus muertos. El título es bien impactante. No te Ujú. mueras con tus muertos. Lo tengo que buscar otra vez porque no sé dónde, tengo tanta caja y tantas cosas guardadas que no sé dónde lo tengo. Tengo otro libro que se llama Cuando las cosas de Dios no tienen sentido. Mm, ese No, sí, yo lo sí, no tienen sentido humano, pero para él tiene mucho sentido. Y vi. después que tú lo analizas, tú dices, Dios siempre está bien. Él siempre está en lo correcto. Y expresión, expresarnos. Si todavía estás en proceso de luto, estás en ese que encuentras que todavía no has sanado, que necesitas ayuda, ten una libreta ahí en tu mesita de noche. Escribe tus emociones sin filtro, por cómo me siento, por qué crees que te sientes así, aunque no tenga sentido. No hay que escribir con un orden, ni en No, párrafo. Yo normalmente escribo lo que se me viene a la mente sin mirar ortografía, sin sí. sentido de las oraciones, solo escribe. Y Ay, pregúntate, ¿qué siento hoy exactamente? Enojo, alivio, tristeza, todo cuenta. Y es una manera de poder ir haciendo un inventario diario de cómo te vas sintiendo, qué cosas hacen que la emoción resurja o empiece y o buscar otras alternativas para que esa emoción negativa no se perpetúe, sino que puedas buscar una emoción positiva que te ayude cada día. sí. Hacer lo que tú hiciste, redecorar, que hablamos de eso la otra vez. Ujú, Redecorar, cambia el cuarto, cambia dale otro atractivo a tu habitación, abre las puertas, las ventanas, abre las cortinas, que entre el sol, que haya música en la casa, ujú, ¿entiendes? Tú tienes que salir de eso, uno tiene que poner de su parte y cruzar al otro lado, porque al otro lado es que viene la nueva vida que vas a vivir sin esa persona. Yo le doy gracias a Dios por todo lo que me ha dado, todo lo que he tenido en mi vida, ha tenido un propósito. Hay personas que llegaron y me dieron un alivio por un tiempo y se fueron, y también le doy gracias a Dios por la enseñanza, porque todo es una enseñanza. Y le doy gracias por los 43 años de matrimonio, le doy gracias por mi hijo que me alegraba mis días. A veces me tengo que reír yo sola de las locuras que él tenía porque él en los días de fiestas, de celebración, como el Día de las Madres, él me cantaba una porquería de canción que se llevó la letra con él porque yo no sé qué rayo decía aquella canción. Sí, se llamaba el Frog on the Log, The Frog on the Log, qué sé yo, el sapo en el pan. Y creo que es un poquito subida de color la cancioncita esa, me dijo la esposa de él, pero él siempre me cantaba eso como si ese fuera el regalo de él del Día de las Madres, del Día de Navidad y esas cosas. Pero verlo a él cantando, él era el chiste del año. Ya yo, antes de que él empezara a decir la primera frase, ya yo me moría de la risa, porque él tenía ese sentido del humor precioso, un sentido del humor maravilloso. Y buscamos la forma de salir, evitemos cosas tristes como películas tristes, tú sabes, busquemos personas que se rían contigo, que se rían de tus tonterías y tú reírte de las de ellos. A mí me encanta eso, ¿ves? ujú, Salir a comer. Yo salgo sola, si no tengo compañía, no tengo alguien que vaya, yo me voy sola. ujú, Y es muy gracioso porque yo me voy a Panera
Los lunes, tú sabes que yo estoy allí tempranito, y fuimos Carlos y yo juntos otra vez. Y entonces, pues, las amigas mías empiezan a pasar por allí, ven mi carro. Ay, yo no sabía que tú estabas aquí, sí, tú no lo sabías, pero viste mi carro y ahora lo sabes. Y llegan, y nos tomamos un café, nos comemos un sándwich, hacemos lo que sea y hablamos en cantidad. Y después cada cual se va lo más contentito para su casa. Y nos reímos muchísimo de todas nuestras tonterías. Yo voy a hacer mi felicidad. Yo voy a hacer que el día se me alegre. Voy y me arreglo el pelo. Allá conozco gente nueva con la peluquera allá y hago un montón de cosas allí. Hasta me voy a otro lugar, oro por la gente. Tú sabes, el hospital es depresivo. Ir al hospital a trabajar es una depresión muy grande, porque allí no hay nadie riéndose ni chaleando, pero llego yo con mi locura y los hago reír. Sí. Sí, porque imagínate, porque ¿quién se está muriendo aquí? Ay, por favor. Había un señor que decía, ay, me estoy muriendo. Llegó la capellana, me estoy muriendo, ya, ya está aquí. Y así. Después se murió, pero así lo tuvo unos cuantos meses allí, Ujú. que no se moría. Lo ve que no se va a morir. Y tú sabes, tú buscas, cambia de forma de vestirte. Mi esposo decía, no te vistas de luto, no, no, yo no te voy a ver, pero no te vistas de luto, no te pongas ropa negra. Ujú. Sí, porque eso hace que la gente te coja pena. Y yo no quiero que tú pierdas tu esencia, que siempre te rías, que siempre estés contenta. Yo me río hasta de cosas que no dan gracia para otra gente. Y ya vamos concluyendo en nuestra plática y cómo podemos buscar ayuda profesional, cuándo buscar ayuda profesional. Cuando ves que ese proceso no se termina y no puedes cruzar al otro lado, cuando tú ves que no está saliendo, que te quedas mucho en la casa, ya hay personas que no quieren manejar, no quieren ir a ningún lugar, no quieren, tú no los alegras con nada, y eso se hace un poquito. Si tú estás todavía resbalando en el mismo lugar, es tiempo de buscar ayuda. Y yo te aconsejaría un consejero cristiano, Ujú. no necesariamente un pastor, sino una persona que ha sido verdaderamente entrenada para este tipo de cosas, una persona que ha sido entrenada para ejercer am, como un consejero cristiano, porque donde quiera que vayas te van a recetar medicamentos para la depresión y en eso es lo que yo no quiero que la gente caiga. Para Ujú. mí ese es el último recurso y eso se hace un poco difícil. Yo creo mucho en la sanidad a través de Dios, que es nuestro verdadero sanador, y yo creo que esta cuestión de la farmacéutica pues ha arropado todo y ellos pues todo, tú perdona que tú trabajas en una farmacia y, y de darle pastillas a todo el mundo, pero cuando estamos con un consejero o consejera cristiana pues es diferente porque vamos al punto a nivel de la Biblia, ¿verdad? De la palabra. Y en pocas ocasiones se refiere esa persona a un consejero clínico y ahí vienen los medicamentos, Ujú. ¿entiendes? Bueno, pues este mapa emocional que hemos estado hablando es sagrado. No dejes que nadie les diga que su proceso es demasiado largo o muy intenso. Sigan trazando su ruta con paciencia, mucha comprensión hacia ustedes mismos. El Sí. dolor es real, su fe también lo es y Dios está en cada paso del camino. Y un último pensamiento para concluir, el duelo no es el final de la historia, es el camino que nos lleva a una nueva versión de nosotros mismos forjada en la gracia de Dios. Esta temática ha concluido el día de hoy, pero nuestra próxima charla será en el tema de la gestión de los días difíciles. Estrategias prácticas para fechas especiales, aniversarios o momentos de soledad intensa. Vamos a estar teniendo una variedad de temas Ujú. respecto a la viudez y necesito que compartan, inviten,
se unan y sean parte de esta conversación. Sí. Eso nos interesa mucho, que ellas compartan o ellos, ¿verdad? Los invitamos a todos que nos dejen saber cómo se sienten y si le hemos podido ser de ayuda o algo más que quieran saber y llévanos la contraria si tú quieres, tú sabes. Hay gente Entremos, sí, entremos en una dinámica de discusión de esta temática. de que tú estás mal por esto y esto. Pero eso que acabas de leer, el duelo no es el final de la historia. Y no tan solo eso, que se acaba este duelo y vamos a tener otros. Ujú, Pero mencionaste algo ahorita que es tan interesante y es cuando nosotros estamos sufriendo el duelo porque nos perdimos a nosotros mismos dentro del duelo. Nos perdemos nosotros dentro del duelo. Tengo unas amistades que hablamos de eso, ya no sé quién soy, ujú, me miro en el espejo y esa no soy yo, y cosas así por el estilo. Y es tan difícil volver a esa realidad. Arréglate, ponte bonita, tú sabes, ve al doctor, chequéate, ve, haz ejercicio, múdate si te tienes que mudar. A mí Dios me obligó a salir de mi casa. Yo ujú, extraño mi casa. No era tan solo la casa, era el lugar de reunión donde todo el mundo venía, las fiestas se celebraban ahí, donde bautizamos tantas personas en nuestra piscina. Yo no he vuelto a pasar por allí. No sé, no he querido pasar por allí, pero ponemos de nuestra parte. Yo te llamo a ti, no te dejo dormir, tú me llamas a mí, no me dejas dormir, porque yo conocí bien a tu esposo, tú conociste al mío, nosotras sabemos de lo que estamos hablando. Esto ha sido un poco difícil, no tan solo, también viste a tu mamá enviudar de tu papá, tú sabes. Pienso yo que en cuanto a ti y a mí, am, tú eres una persona más extrovertida de lo que yo era. Y yo tuve que forzarme a salir de mi cascarón, porque Ujú, yo tendía a esconderme dentro de un cascarón. sí, Y tuve que entonces buscar maneras de salir de la casa, encontrarme con amigas. Me encuentro con Ruth y sus amigas y con mis amigas el viernes. ujú, Y los sábados voy con mis amigas de la iglesia y durante la semana pues estoy en la casa, pero si tengo una oportunidad de salir, pues nos encontramos sí, precisamente para no quedarme en la casa sola, el silencio. Y así es que yo he podido ver. Yo me tuve que esforzar a. sí, obligarte a ti misma. Mm, La iglesia es un apoyo espiritual. La gente dice, no, pero bueno, en la iglesia que tú no vas a ver a nadie, ve esperando que Dios te hable a través de la palabra que se va a exponer allí. La adoración es para mí magnífica. Para mí la adoración es un medio de sanidad increíble. Muchas veces te hace llorar y eso es lo que necesitas. ujú, O una alabanza alegre que te hace sacudirte, eso también es maravilloso. Conoces gente nueva, conoces gente bonita. También hay gente que no son ni bonitos ni buenos, pero tampoco lo somos nosotros a veces. Y creo que la iglesia es un lugar. Toda iglesia o toda congregación debería de tener un grupo de apoyo bien preparado. mm, Que eso no lo hay en muchos lugares. Creo que la iglesia tiene que prepararse a este nivel. Siempre hablábamos unas amigas y yo de nuestros esposos que eran militares. Y yo les decía, ya nadie nos enseñó, nadie nos educó para tratar con ellos que vienen con tantos traumas. mm, Aunque el mío llegó a mi mano, segunda mano, él salió de la guerra y después pues estuvo preso un tiempo, él cayó en las drogas y un montón. Nadie me preparó a mí para luchar con eso, para ayudarlo. Lo hacía por instinto, por amor quizás, y porque yo siempre he tenido mi mente más abierta y me gusta entrenarme, a mí me gusta estudiar, me gusta leer cuando se presentan situaciones
hablar con personas, perdón, que saben manejar ese asunto, porque a nosotras nadie nos dio la mano ni nos enseñó cómo lidiar con el estrés que ellos traían postraumático y todo ese tipo de cosas. Eso para mí pues fue un poco difícil porque yo tenía también dos niños pequeños Mm, y, y tuve que enseñarle muchas cosas para que él pudiera también superarse de sus pérdidas. Él vio también mucha gente morir violentamente, que es lo que sucede en las guerras. sí. Y esa guerra de Vietnam no fue fácil, ninguna guerra es fácil, pero ellos no tuvieron ningún tipo de reconocimiento, vinieron la gente hasta le echaron a culpa a ellos de haber perdido una guerra sin sentido y ese tipo de cosas, pero más los traumas emocionales, psicológicos, son fuertes, Ujú, son fuertes. No nos preparamos para eso, nadie nos prepara. Así que yo creo que la iglesia debe de prepararse para recibir a las personas que lo necesitan, personas que están saliendo del alcoholismo, de las drogas y todo ese tipo de situaciones. Porque más es más, se les hace más fácil a la gente juzgar y señalar los pecados de los demás cuando los pecados son diferentes a los de ellos. ujú. Eso es así. Bueno, Sí. Pastora Aida, para concluir, ¿quiere cerrar y orar, llevarnos en oración eh, para que podamos descansar y vernos en la próxima Volver a charla? la próxima. Amén. Te doy gracias, Lena Lee, te doy muchas gracias a Ruth y a las personas que se conectaron, les doy muchas gracias por haber llegado esta noche a escucharnos y luego pues enviaremos también el video. Gracias por estar aquí. Le damos gracias a nuestro Señor. Gracias, Padre, por permitirnos nuevamente, Señor, usar esta plataforma para llegar a otras personas, no con nuestro dolor, sino con nuestra sanidad y con las herramientas para sanar, para subir, para cruzar al otro lado, para poder madurar, para poder sanar, Señor, y que continúen haciendo una vida normal de ahora en adelante, Señor. Contigo en el centro todo nos es posible. Tu palabra nos dice, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece.